tardes con todos. Soy el doctor José Humberto Cascina, médico especialista en obstetricia. Actualmente laboro en el Hospital Nacional 2 de Mayo en el área o el servicio de ginecología. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a dar inicio a la clase teórica de infecciones del tracto genital inferior, que está como tema de ITS. ¿Ya? Normalmente en este tema lo que vamos los objetivos del tema son los siguientes: que ustedes aprendan a conocer la microbiota femenina, conocer las definiciones de enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual y las infecciones del tracto genital inferior. ¿Okay? Diferenciar en lo que es un flujo vaginal normal frente a un flujo patológico, reconocer cuáles son aquellas infecciones que no producen flujo vaginal, ¿okay? Y establecer un tratamiento adecuado para los distintos tipos de infección del tracto genital inferior. Dicho esto, vamos a iniciar con la parte de la clase teórica. Muy bien. Entonces, cuando nosotros queremos diferenciar las definiciones de infección del tracto genital inferior, una ITS, que es una infección de transmisión sexual, y una enfermedad de transmisión sexual, una ETS. ¿Ya? Primeramente, las infecciones del tracto genital inferior son aquellos que afectan a la vulva y a la mucosa vaginal, ¿okay? Principalmente. Las ITS son infecciones que se propagan de una persona a otra por medio de la actividad sexual, incluso por relaciones sexuales por vía anal, vaginal u oral. Esa es una ITS. ¿Okay? La enfermedad es la enfermedad causada por la infección por ciertas bacterias, virus u otros microorganismos que se transmiten de una persona a otra a través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales u otros líquidos corporales durante el sexo oral, anal o genital con un compañero infectado. Entonces, hay que diferenciarlas bien, ¿eh? No hay que confundirlas. Quiere decir, doctor, ¿yo puedo tener una ETS sin ITS? No, no es lógico, están relacionadas. Tiene que ser una exposición al microorganismo. Muy bien. Dicho esto, pues nosotros tenemos que definir la microbiota vaginal. Quizás en décadas pasadas no se tenía muy claro sobre cuál era el aporte de los microorganismos que se relacionaban con la especie humana. ¿Okay? Este estudio del microbioma en sí estudia generalmente a todas las infecciones, y por lo tanto se convertimos en el boom de la medicina hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? El número, dígame. A ver. Ahora. Está en la 4, en la diapositiva 4. ¿Se ve? ¿O es un problema mío o es un problema de señal? A ver, ¿se ve la diapositiva de la microbioma? Ahora sí. Continuamos. Lo que les iba diciendo, ¿no? Entonces, la microbioma ya se convierte a futuro en la medicina, ¿no? Prácticamente debemos recordar nosotros, toda la especie humana, sexo masculino, sexo femenino, el número total de esas bacterias en el cuerpo es 10 veces mayor que el número de células humanas. Y la pregunta acá surge, entonces, ¿cómo si, doctor, nosotros nos podemos infectar ciertos microorganismos que nos pueden brindar algún tipo de protección o beneficio para nuestra salud? Claro que sí, esa es la respuesta, ¿no? Sí. Por lo tanto, este proyecto de microbioma humana inició en el año 2007. Hay muchos estudios que están ya prácticamente convalidados con la medicina, tratamiento más que todo. Explica 3 puntos muy importantes. Es la comprensión de las semejanzas y diferencias de los diferentes microbios que pueden ser portadores de la especie humana, la asociación con enfermedades y roles funcionales que juega la microbiota en la salud y en la enfermedad.
si hay gérmenes o microorganismos que nos brindan protección y otros que nos pueden generar algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, cabe definir entonces que el microbioma humano es adquirido. La primera condición es adquirido. Y por lo tanto tiene dos características muy importantes. Una, que tiene propiedades mutantes y cambiantes. Por ejemplo, el virus del VIH. El VIH humano, el papilomavirus humano, es un virus que infecta el tracto genital inferior. Y es esta la que va a desarrollar mutaciones que van a cambiar su microbiota local. Por lo tanto, se producen las famosas lesiones precáncer, la displasia cervical o el cáncer in situ. Es una forma de verlo. Otra forma que no sea ginecológica, por ejemplo, la última pandemia que vivimos, ¿no? El coronavirus. Este virus, de lo que era uno, ha mutado. Entonces, hoy actualmente creo que se habla de unas 7 o 8 variedades de serotipos de coronavirus. Lo mismo sucede con el VIH, que no sé si vemos el exponente mayor, ¿no? Que hasta el momento hay más de 250 serotipos de VIH, de los cuales solamente el 30 al 40% infectan a la mujer, bueno, a la especie humana, y de estas solamente se conoce 35 que desarrollan cáncer ginecológico, cáncer de cuello uterino. Ahí radica la importancia. Como es parte de la flora vaginal femenina, puede generar ciertos cambios y la otra es comprender. La comprensión de su dinámica nos va a brindar mejores estrategias para la restauración y mantenimiento de la microbiota normal. Como vamos a ver un poco más adelante, ciertos gérmenes que son endógenos y propios de la flora vaginal y otros que son exógenos, que son las famosas ITS, que van a alterar esta concentración o este microambiente vaginal para que se desarrollen ciertas infecciones del tracto genital inferior. ¿Okay? Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo se adquiere y forma la microbiota? ¿Ya? Entonces, la microbiota humana en general, ¿ya?, tiene 3 o 4 formas de poder adquirirla. Lo que se adquiere. Una es durante el parto. ¿Ya? Al momento de que se produce un parto vaginal, obviamente, al pasar por el canal del parto, más o menos entre las 12 a 15 horas postparto, se comienzan a colonizar ciertos gérmenes, ¿ya?, prácticamente en toda la superficie corporal del recién nacido. ¿Ya? Obviamente, si la paciente le da un parto vaginal, no debería tener gérmenes o microorganismos que puedan desencadenar enfermedades, como por ejemplo, volvemos nuevamente al ejemplo del VIH. Cuando ciertas pacientes tienen condilomatosis vaginal o verrugas vaginales o verrugas en el canal vaginal, el recién nacido se puede exponer a esto. ¿Y cuál es la complicación? La condilomatosis orofaringe. Actualmente ya se ve muy poco, pero si volvíamos hace 20 o 30 años atrás, era relativamente frecuente. Otra forma de adquirir es al momento de iniciar la lactancia materna o lactancia artificial. Otro es el mismo contacto con el medio ambiente. Y el último es un desarrollo ecológico, es una interacción genética entre el huésped y los microorganismos residentes. Por lo tanto, concluimos que es un factor muy importante que posee esta microbiota adquirida en el tracto genital inferior para explicar ciertas enfermedades en relación al huésped, en este caso la mujer. ¿Ya? Dime. Yo siento que estoy avanzando, pero no avanza. Estoy en la diapositiva 6, ya pasando a la diapositiva 7. A ver, vamos a tratar. Así se ve, ¿se puede ver así las diapositivas? Ahora. ¿Se ve así? Mejor.
5 ya. A 3, 4, 5, 6. Ya estoy pasando a la 7. Claro, los demás compañeros tienen Tiene que darle clic a cada diapositiva, doctor, para que pase mejor. A ver, porque estoy dando clic. Ahí se ve. Ahorita está en la 3. Ya. No, doctor, cuando agranda su pantalla ya no se visualiza cuando cambia de diapositiva. Qué raro. Ahora lo ve las diapositivas. En la 3 se ve. Ya. Ahora estoy en la 4. ¿Se ve la 4? No. No hay un problema. Lo trabajamos de esta forma. ¿Se puede ver así las diapositivas? Se ve. Cuando lo agrando, se ve esa, la diapositiva 4, pero cuando paso no la ven, ¿no? Ahora. Y ahora estoy en la 5. Vamos a trabajar así de esta forma, ¿ya? Así se ve la diapositiva, ¿no? Ya trabajaremos de esta forma. Se ve, ¿no? Ya, sí. Avanzaremos de esta forma, ¿no? Ya. En la diapositiva 5 hablábamos de este proyecto de medicina que inició en el 2007. Ya para resumir nomás, que hay que tener una comprensión de las semejanzas y diferencias de los diferentes microorganismos, su asociación con las enfermedades y los roles funcionales que juega con la microbiota en la salud y en la enfermedad. Habíamos puesto dos ejemplos, ¿no? El PVH está relacionado al trastorno genital inferior. Recuerden que el PVH es un virus que constantemente está mutando. Actualmente hay más de 250 serotipos, de los cuales, de estos 250, por lo menos un 30-40% se relacionan con problemas de cáncer ginecológico. ¿Ya? Entonces, es importante conocer. Es como similar al virus del coronavirus de la pandemia, ¿no? Cada año que va pasando va evolucionando el virus, va mutando y por lo tanto genera nuevas propiedades, ¿no? Cambiando. Y eso quiere decir que la microbiota humana es adquirida, tiene propiedades mutantes y cambiantes. ¿Y eso para qué nos va a ayudar a nosotros? Para comprender cómo es su dinámica y cómo podemos nosotros crear mejores estrategias para la restauración y el mantenimiento de la microbiota normal. ¿Ok? Muy bien. Acá surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo se adquiere y la forma de la microbiota? Se adquiere principalmente por tres mecanismos. Al pasar por el canal de parto, que se presenta 12 a 15 horas después, ya se puede ver la microbiota adquirida. Al iniciar la lactancia materna y o artificial, o combinada, y al contacto con el ambiente. ¿Y esto qué nos desarrolla? Nos desarrolla un medio ecológico, donde va a haber una interacción genética del huésped y de los microorganismos residentes. Y eso es muy importante, es el factor, digamos, muy importante en el tracto genital inferior. ¿Ok? Muy bien. Está todo claro, ¿no? Listo. Entonces, este artículo que nos habla, digamos, lo que realmente pasa en la microbiota vaginal, ya propiamente dicha. Habla cómo es la colonización urogenital a lo largo de la vida de la mujer. Normalmente hay una literatura que ya está caracterizado cuáles son los microorganismos que prevalecen en la flora vaginal. ¿Ya? Normalmente son los lactobacilos. ¿Qué son los lactobacilos? Son cocos y bacilos gram positivos, que son anaerobios aerotolerantes, principalmente. Y toda la lista que tenemos aquí, Corynebacterium, Gardnerella, Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Y todos estos microorganismos colonizan el canal vaginal. Este estudio ha demostrado que de acuerdo al grupo etario de la mujer, a su desarrollo evolutivo de la mujer, va a presentar diferentes concentraciones o cantidades de los microorganismos.
Normalmente nos vamos a evocar en la parte de la mujer en edad reproductiva, y eso involucra el embarazo propiamente. La concentración de microorganismos de esta microbiota vaginal o urogenital está predeterminada por quién? Por la concentración de lactobacilos. Y esto se relaciona estrechamente con la producción hormonal de la mujer. ¿Okay? Mayor concentración de estrógenos, mayor concentración de lactobacilos. Pero no solamente están los lactobacilos involucrados en esta microbiota, también están otros microorganismos, como los streptococos, ¿qué más tenemos acá? Basteroides, ¿no? Están relacionados en la concentración. Pero obviamente hay una mayor concentración de lactobacilos. ¿Qué nos quiere decir esto para entenderlo? Si hay un factor externo o interno que altere esta concentración de lactobacilos y permita la proliferación de otros microorganismos, lo que se va a presentar es una infección del tracto genital inferior. ¿Okay? ¿Qué puede ser? Que se puede traducir por infecciones vaginales, como por ejemplo cándida, tricomoniasis, vaginosis bacteriana por la Gardnerella, o una ITS, ¿no? Por ejemplo, una misma infección por el PDH, etcétera, etcétera. Entonces, es importante conocer esto, sí. ¿Y cómo lo vamos a determinar esto? Los lactobacilos, ¿qué son? Son aquellos microorganismos autóctonos del canal vaginal. Y estos son los que van a determinar de que una paciente no sufra de otras infecciones vaginales que puedan comprometer su salud. ¿Ya? Y en casos muy excepcionales, la verdad, generan ciertos procesos patológicos, pero son muy raros. Y normalmente se presentan en personas con enfermedades preexistentes. Se puede reaccionar diabética, una paciente con VIH, etc. Algo que puede generar. Y además, son consideradas bacterias GRAS. ¿Qué son bacterias GRAS? Son inocuas, no generan ningún tipo de reacción o inflamación, pero son inocuos. Es un beneficio para la mujer tener una gran concentración de lactobacilos vaginales. Por eso que actualmente dentro del tratamiento médico adyuvante que va a ayudar a la recuperación de cierto grupo de pacientes son los probióticos o concentrados a base de lactobacilos vaginales. ¿Okay? Porque ayudan. Eso nos lleva la microbiota. Ahora, dentro de la microbiota vaginal hay que entender que no es estático, es dinámico. ¿Ya? A los chicos que han rotado conmigo siempre he dicho que la mujer es hormonodependiente de muchas enfermedades ginecológicas y también las infecciones no son la excepción. La mujer se relaciona mucho con su ciclo menstrual. ¿Ya? Pues, cuando ustedes han hablado en la clase teórica del ciclo menstrual, tienen que entender que en sus fases folicular, secretora, etcétera, siempre hay una concentración elevada de estrógenos. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo es entonces, doctor? ¿Que la microbiota vaginal se relaciona con la presencia de estrógenos? Claro que sí, doctor. ¿Cómo es esto? Iniciamos. Cuando la mujer está en los primeros días o en la fase inicial folicular, cuando está la menstruación, hay dos cosas en común. En los primeros días de la menstruación, lo que va a caer es la concentración de inmunoglobulina A y inmunoglobulina G. Y por otro lado, va a caer la concentración de glucógeno, que es la materia prima para hacer ácido láctico. ¿Y quiénes hacen ácido láctico? Lactobacillus vaginales. A medida que van pasando los días del ciclo menstrual, ya en la fase proliferativa o folicular, va a aumentar la concentración de estradiol. Eso ustedes lo saben, porque primero va a haber la FSH, va a actuar a nivel de los folículos centrales, va a seleccionar, va a reclutar y hacer el crecimiento y dominancia de ese folículo. Ese crecimiento y dominancia folicular va a hacer que se libere gran concentración de estrógeno. Entonces, en la primera fase folicular, en los inicios de la fase folicular, esta inversión del glucógeno bajo va a comenzar a aumentar la concentración de
glucógeno. ¿Y eso por qué es importante? Porque el lactobacillus requiere esa concentración de glucógeno. Por lo tanto, van a pasar los días y va a haber mayor concentración de glucógeno. Por lo tanto, va a haber un pH un poquito más ácido, porque recuerden ustedes, el lactobacillus convierte el glucógeno en reacciones bioquímicas en ácido láctico, que es el que va a determinar el pH vaginal al final, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya llegamos a mitad del ciclo, en el periodo ovulatorio? Cuando ya se produce el pico de LH, para que se fracture, se rompa el folículo dominante y se libera el ovocito secundario, va a empezar a producirse ¿qué cosa? Inicia la LH y comienza a producirse la progesterona. Entonces, la progesterona en la fase inicial secretora va a comenzar a ¿qué cosa? A caer el glucógeno. Pero durante la ovulación, ¿qué va a aumentar? La concentración de inulina G y inulina A. Y así van pasando los días del ciclo menstrual y la concentración de glucógeno comienza a caer. Por lo tanto, analizando esta imagen, podemos decir que hay mayor concentración de lactobacillus periovulatorios, finalizando la fase proliferativa e iniciando la fase secretora, donde va a haber mayor concentración de lactobacillus, por lo tanto, hay mayor concentración de ácido láctico. Por lo tanto, no va a haber algo que lo pueda condicionar a la paciente a unas infecciones. Cuando se rompe, conclusión, si existe alguna enfermedad, como por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico, o pacientes que usan métodos anticonceptivos, o un problema de hipotiroidismo que puede afectar tu ciclo menstrual, te va a predisponer ¿a qué? A la predisposición de infecciones de tracto genital inferior. Es lo que quiere decir. Y por lo tanto surge que la microbiota vaginal presenta cuatro tipos, ¿no? Una que es permanente, otra que es esporádica o transitoria, otra que es intermitente, que va y viene, y otra que es patógena. Y ambos están relacionados con el ciclo. ¿Todo claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, de la microbiota permanente, que son los microorganismos endógenos, ¿ya? ¿Qué dice? Se recuperan durante todo el ciclo menstrual un 90% de los casos, ¿ya? Y los microorganismos que son de la flora vaginal permanente, tenemos a la cabeza el lactobacillus, seguido del Corynebacterium y la cándida, que se recupera. Hay un estudio que dice, ¿no? La microbiota vaginal y su potencial en los derivados del lactobacillus en el manejo de enfermedades vaginales. Conclusión. ¿Qué quiere decir este estudio? En este estudio se hizo esta revisión que tuvo como objetivo resaltar los efectos beneficiosos de los derivados de los lactobacillus, es decir, moléculas con actividad superficial. ¿Cuáles son esas actividades? Con actividades antibiofinas, antioxidantes, inhibidoras de patógenos e inmunomoduladores en el desarrollo de medicinas para las infecciones vaginales. Entonces, es muy importante los derivados de los lactobacillus para el manejo de la salud vaginal. ¿Okay? En cambio, la microbiota transitoria, que también son gérmenes endógenos, solo aparecen en un momento del ciclo menstrual. Más que todo en la segunda mitad del embarazo. Y los microorganismos normalmente relacionados a la microbiota transitoria son el ureoplasma ureolítico. Pregunta. Mayor permanencia solamente el 17%. ¿Ya? Pero cuando está en la segunda mitad del ciclo menstrual, aumenta su concentración hasta un 48%, que es esporádica. Una vez que avance el ciclo menstrual, se repite lo que estaba diciendo, mayor concentración de glucógeno, menor concentración de PDH, mayor concentración de estrógenos, va a haber mayor concentración de lactobacillus, y por lo tanto eso se va a relacionar con el glucógeno. Muy bien. Y el otro es la microbiota intermitente, que son endógenos, se recuperan cíclicamente, y los microorganismos relacionados con la microbiota intermitente son
la Gardnerella vaginalis, el estreptococo del grupo B o Agalactiae. No se olviden de eso, son intermitentes, que pueden generar infecciones. Y la microbiota patógena, que son exógenos o pueden ser endógenos. Exógenos, los clásicos, Neisseria gonorrea, Lamina trachomatis, Treponema pallidum. Y los endógenos tenemos a la Cándida albicans, la Gardnerella vaginalis, anaerobios y Mycoplasma. Vamos a comenzar a detallar ciertas características importantes. Surge una pregunta entonces, ¿qué mecanismos son los que regulan y alteran la microbiota vaginal? Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La acidogénesis o la acidificación del pH vaginal. Y nos concentran principalmente el ácido láctico, butírico, succinótico o acético. El ácido láctico más importante, relacionado con el lactobacillus vaginalis, ¿ya? Y por otro lado, la producción de peróxido de hidrógeno. ¿Qué hace esto? Va a ser una interferencia bacteriana. Por lo tanto, va a hacer ¿qué cosa? Va a inhibir la reproducción bacteriana, a generar producción de bacteriocinas y va a ser una depresión de nutrientes esenciales. Son los que van a regular la producción de ácido láctico y la producción de peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es su función? Interferencia bacteriana. Y estas que es una inhibición de la reproducción bacteriana. Por lo tanto, estos son los dos mecanismos generales que van a contribuir a que la microbiota vaginal no se altere. Y la pregunta es, ¿cuáles son aquellos mecanismos que van a alterar esta microbiota vaginal? Primero, alteraciones del sistema inmunológico. No es lo mismo con una paciente sana que con una paciente con VIH, con infección de VIH. ¿Okay? Cuando haya interrupción de las interacciones ecológicas a nivel genital, cuando hace un cambio de prenda íntima, cuando hace un cambio de jabón a jabón líquido, etc. ¿Ya? Y la llegada de microorganismos que colonizan. Eso es por contacto sexual. En un contacto sexual de riesgo se van a exponer a nuevos microorganismos que pueden alterar esta flora vaginal. ¿Ok? Entonces, más o menos que ahí están los que van a alterar. Por lo tanto, hay un patrón de estado de salud vaginal de acuerdo con la edad de la mujer. Entonces se va a hacer la modulación de la microbiota. Lo que les decía, un bajo nivel de estrógenos va a condicionar a un pH alcalino. Y un alto nivel de estrógenos va a condicionar un pH ácido. Entonces normalmente, siempre les mencionaba la rotación, todo aquello que pueda alterar el pH vaginal va a condicionar. Lo malo en la mujer, que a veces se van a los extremos, se van muy altos, se van muy bajos. La mujer tiene que hacer un equilibrio constante. ¿Sí? Y eso va a depender mucho de qué, de su ciclo menstrual. Entonces, a la mujer se le recomienda que el ciclo sea lo más fisiológico posible. Y si es una mujer en edad fértil y va a iniciar anticoncepción, que sea un anticonceptivo que pueda ser muy funcional. En estos casos, todos los anticonceptivos orales combinados son los que son los más funcionales. Que sean seguros, hay otros, más seguros todavía. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? En las niñas prepúberes hay una flora polimicrobiana porque hay una concentración de estrógenos muy baja. Muy baja. En cambio, en la mujer en edad fértil, la flora dominante, ¿quiénes son? Los lactobacilos, principalmente. A mayor concentración de estrógenos, mayor concentración de lactobacilos. Bueno, esto puede variar, como hemos visto en el ciclo menstrual, ¿no? Durante la regla o durante una mujer embarazada. ¿Ok? Eso no es. Y en la mujer menopáusica, la flora sigue siendo polimicrobiana. ¿Ya? Entonces hay que entender que en los extremos de la vida, como la baja concentración de estrógenos, va a haber un pH alcalino y eso va a permitir que ciertos microorganismos comiencen a proliferar. Y en algunos casos, cuando el nivel de estrógeno es muy alto, tiene un pH muy ácido, que tampoco es lo más idóneo. ¿Okay? No quieran decir, doctor, si tengo un pH vaginal, si una mujer tiene un pH vaginal muy ácido, ¿me protejo mejor? No. Al contrario, estás generando que otros patógenos puedan desarrollarse a nivel genital. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ¿cuáles son aquellos factores endógenos que pueden alterar el pH vaginal? Todos los que ven en la pantalla. Alteraciones endocrinas, la menstruación, la menopausia, la diabetes, el mismo embarazo, enfermedades degenerativas y la inmunodeficiencia. Son dos factores endógenos que alteran el pH vaginal. Y los factores exógenos, uso de antibióticos y antivirales. Por ejemplo, ¿no? Hay grupos de pacientes que tienen un resfrío y van un antibiótico, ¿no? El uso de antiinflamatorios, ¿no? Tienen el menor dolor que toman. Tramadol, un metrocopsid, un meloxicam, que son antiinflamatorios, o corticoides. Las técnicas de higiene es muy importante. Las técnicas de higiene es muy importante, la forma correcta de cómo tienen que lavarse los pacientes, con qué jabón tienen que hacerlo. La presencia de cuerpos extraños, y con cuerpos extraños me refiero a aquellos, digamos, equipos o juguetes sexuales que pueden tener algún grupo de pacientes, ¿ok? Las relaciones sexuales frecuentes también condicionan porque van a alterar el pH vaginal. ¿Y eso cómo sucede, doctor? A mayor volumen de semen, que el semen es un pH alcalino, condiciona una alteración del pH vaginal. Espermicidas, uso de diafragma o de un dispositivo intrauterino también altera el pH vaginal de forma exógena. El uso de tampones. El uso de tampones no es tanto, es la técnica de cómo colocan el tampón. Ahí radica, digamos, como factor exógeno, ¿ok? Y el uso de óvulos, obviamente, ¿no? Todos estos son factores exógenos. ¿Puede haber más? Claro que existe mucho más, ¿no? Algunas manipulaciones, incluso a veces uno va al ginecólogo, lo coloca en un espéculo, etcétera. Utilizamos muchas veces el gel para no lastimar a las pacientes, pero recordemos que la paciente tiene un pH que es variable, que puede condicionar la presencia de otros gérmenes. Siempre se tiene que explicar a las pacientes al momento de examinar, ¿okay? Entonces ahora surge, ya de lleno, de ver las infecciones del tracto genital inferior propiamente dicho, luego de esta pequeña introducción. Entonces, dijimos que tenemos infecciones endógenas e infecciones exógenas. Las endógenas, a la cabeza, la candidiasis vaginal o bulbo vaginal y la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana se conoce como el complejo gamma. ¿Qué es el complejo gamma? Presencia de Gardnerella vaginales, anaerobio, mobilucos y micoplasma. Y por otro lado tenemos la vaginitis por estreptococo del grupo B, Agalactae. Esas son las infecciones del tracto genital por agentes o patógenos endógenos. Todos los exógenos son las famosas infecciones del tracto genital, infecciones de transmisión sexual, las famosas ITS. Y ahí tenemos a la tricomoniasis como por ejemplo. Si alguna vez uno o una de ustedes, doctor, mi pareja, tengo tricomoniasis, ya sabe lo que pasa. ¿Por qué? Porque estos gérmenes o estos microorganismos solo se contagian, el contagio es de mucosa a mucosa, no existe otra forma de contagio. La tricomoniasis, la clamidiasis, el linfogranuloma venéreo, los clamidias serotipos L1, L2 y L3, en la infección por gonococo, la gonorrea, el granuloma inguinal, el Carinobacterium deslumatis, la sífilis, Treponema pallidum, el chancro blando, el Mucus ducrei, o infecciones virales como el herpes, el papilomavirus humano, el molusco contagioso, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar a detallar cada una de ellas, o por lo menos las más importantes que están en la relación para el examen. Pero antes de esto, vamos a ver, quiero que entiendan esta parte, ¿cuál es el manejo del flujo vaginal? Ya, manejo. 3 puntos bien claros. Primero, lo ideal, ¿no?, es medición del pH vaginal. En un consultorio privado, rara vez lo hacemos, yo particularmente lo hago. Pero en la práctica diaria de hospitales nacionales o hospitales u otro tipo de hospital no se hace porque no se cuenta con él. Pero debería hacerse la medición del pH vaginal, hacer un test de aminas con KOH al 10% y siempre hacer un examen microscópico con suero fisiológico a 0.9%, así, microscopía. Tú examinas en el paciente, tomas una muestra, lo colocas en una lámina y al microscopio. Tú tienes que analizar. Esa es la parte, digamos, de otras latitudes, de otras realidades. ¿Okay? O podemos hacer la evaluación, ¿no? Así, hacer una buena historia clínica, fuera del manejo vaginal, hacer una buena historia clínica,
De ser necesario hacer una evaluación colpocitológica del tracto genital inferior y hacer una evaluación de las características del flujo vaginal. Y ahí aplicamos la medición de pH, test de minas y el examen microscópico directo. Nunca se olviden, doctores, que el flujo vaginal normal siempre hay una gran concentración de lactobacillus, y esta concentración de lactobacillus siempre tiene un pH ácido, ¿ok? Ácido, o con tendencia a la acidez. Lo anormal es cuando hay baja concentración de lactobacillus y el pH es alcalino, ¿ok? Muy bien. Entonces, doctor, existe una leucorrea fisiológica. Muchos pacientes, cuando dicen, doctor, tengo un flujo, pero genera una incomodidad, la paciente te responde, no, pero siempre tengo todos los meses. Eso se llama leucorrea fisiológica, ¿ok? La leucorrea fisiológica es normal, es un flujo amarillo o blanquecino, así como lo vemos en la imagen. De aspecto mucoso, la paciente no tiene clínica de prurito, no hay ardor, no hay dolor, no hay dispareunia, no hay irritación, no hay irritación. Prácticamente solamente es flujo amarillento sin síntomas. Pero la paciente lo reporta porque cree que es algo malo. Y esto está normalmente inducido por los niveles estrogénicos del ciclo menstrual. ¿Okay? No es un cuadro patológico y eso hay que orientar a la paciente que es normal. A veces a ciertas pacientes o cierto grupo de pacientes se puede desesperar. Y acá no se sucede las patologías, ¿no? La primera en ver es la vaginitis inflamatoria descamativa. ¿Qué es esto, doctor? En primer lugar, esta vaginitis inflamatoria descamativa se va a presentar en mujeres postmenopausas, más frecuentemente. Quizás en el examen puede haber un caso de un paciente de 65 años que acude al control ginecológico presentando, ¿qué cosa? Abundante flujo purulento, amarillo o verdoso. Asimismo, antecedente de ardor o irritación vulvovaginal o dispareunia. Entonces, tengan cuidado en el examen, lean bien las preguntas. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta vaginitis inflamatoria descamativa? La etiología de esta afección no está muy clara, pero es compatible con 1, pérdida de la flora vaginal normal y 2, aumento de la inflamación. Por lo tanto, va a haber aumento de leucocitos y aumento de células inmaduras parabasales. ¿Cómo puede venir la paciente a la consulta? Refiriendo que no se aplica ningún tratamiento postmenopáusico, que puede ser a base de geles hidratantes o de terapia de reemplazo hormonal local, estrógeno vaginal. Si sucede esto, y es mucho esta vaginitis inflamatoria descamativa, el tratamiento es el siguiente. 1, puedes dar clindamicina, 2% crema vaginal, ¿ya?, por 2 a 4 semanas de tratamiento. O, si lo que predomina es el prurito o el ardor, puedes dar hidrocortisona al 1% vaginal por 3 semanas. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Esta creo que todos la conocemos, la famosa vaginosis bacteriana. ¿Qué deben saber de esto? Expresen un diagnóstico clínico o pueden utilizar los famosos criterios de AMSE. Los criterios de AMSE nos pueden orientar, no hacen diagnóstico, pero nos pueden orientar el diagnóstico. ¿Okay? Lo que va a primar para diagnosticar es que toda paciente se debe individualizar para su diagnóstico y tratamiento. Esa es la norma, prima. Okay, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué dice AMSE? Dice que debe haber una leucorrea homogénea cuyo color cantidad puede variar, pero ¿qué tiene que ser? Característica principal es homogénea. Si nosotros hacemos un test de aminas, obviamente que va a salir positivo. ¿Ya? Hay concentraciones de células clave, ¿ya?, que se observan en el microscopio. Ojo, se estima que debe ser positivas cuando es más del 20% de células clave. Cuidado que la pregunta es presencia de células clave y no te dicen el porcentaje, es un hallazgo incidental. Cuidado con las preguntas.
Te puedo poner, por ejemplo, 5% de células clave, ¿es vaginosis bacteriana? Primero que tú no, tiene que ser más del 20%. Tiene que ser específica la pregunta. Si es abierta es otra cosa, ¿ok? Y el pH vaginal siempre es mayor a 4.5. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuáles son las situaciones o qué incrementa el metabolismo anaeróbico? Este incremento del metabolismo anaeróbico que va a generar una producción de aminas. Por lo tanto, a mayor pH vaginal, mayor de 4.5, mayor producción de aminas. Por lo tanto, hay una volatilización de las aminas. Puede haber la presencia de células claves guía, ¿no? Como digo, para que sea diagnóstico tendría que ser más del 20%. Y no te pregunten así solamente porque estás unas secas. Puede ser 5, puede ser 100, puede ser 8, no sabemos. ¿Okay? Y no se observa una reacción inflamatoria. Por lo tanto, la clínica, ¿qué es? Es un flujo grisáceo, homogéneo, mal olor, olor a pescado. Si te describen de esa forma, es una vaginosis bacteriana. Pero si te pronuncian picazón en la parte externa, como que tienes que dudar del diagnóstico y preguntarte qué otra patología puede ser similar a esta que genere este cuadro clínico. ¿Ok? Entonces, ahí viene el diagnóstico diferencial. En conclusión, es un flujo homogéneo, grisáceo, con olor fétido. Cuando hacemos el test de aminas, obviamente positivo, ¿no? Si, a menos que tengas un Kawachi. Si tienes Kawachi, que haces la prueba de Kawachi, ese es el diagnóstico. No cabe nada más que decir ahí. El tratamiento puede ser por vía sistémica o por vía local. Si es vía sistémica, puedes usar metronidazol o clindamicina, ambos por 7 días cada 12 horas. Y si fuese local, igualito, metronidazol y clindamicina. Cada noche por 7 días el metronidazol y la clindamicina por 3 días. ¿Ya? En estas concentraciones. No se olviden. Entonces, siguiente patología es la candidiasis vulvovaginal. Esta candidiasis vulvovaginal, como vemos en la imagen, es un flujo blanco, grumoso como leche cortada, ¿no? Prácticamente está adherido a las paredes de la vagina y también puede estar adherido en el cuello cervical. Tiene una carencia muy importante que produce un intenso prurito. La paciente viene por prurito genital, pica demasiado. Tanto es esta picación que la paciente comienza a rascarse para aliviar esa sintomatología que genera un eritema y un edema vulvar o ulceraciones. Ulceraciones. Entonces, preguntamos acá, ¿qué puede favorecer la proliferación de esto? 1, aumento de estrógenos. 2, disminución de la inmunidad. Pacientes diabéticos, síndrome de ovario poliquístico, pacientes VIH positivo, también puede tener una disbiosis vaginal o la disminución del pH vaginal por debajo de 4 puntos. A mayor acidez, mayor presencia de honguitos. Acá les pongo unas pruebas complementarias para el diagnóstico de una vulvovaginitis candidiásica. Protisal fresco, tinción de Gram, pH y cultivo vaginal. El cultivo vaginal de la candidiasis, uno que no es de rutina. Si tú quieres confirmarlo, lo haces. O cuando tú quieres, por ejemplo, ver, le das un tratamiento a esta paciente y no responde, te preguntas qué tipo de cándida podría estar involucrada. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Lo primero que tenemos que ver al frotis, ¿qué podemos ver? A microscopía. Se visualizan esporas o hifas. Esta visualización de esporas o hifas tiene una sensibilidad del 50%. No hace diagnóstico, solo orienta al diagnóstico. Podemos utilizar gotas de KOH para la visualización de levaduras en fase de esporas e hifas. Esta tiene una sensibilidad del 70%. Tampoco hace diagnóstico, pero lo puede orientar. Ya como que se confunde un poquito la cosa, ¿no? Pero lo que prima siempre para el diagnóstico sigue siendo la clínica, ya sea vaginosis o sea cándida, ¿ok? La clínica que manda. Ya las pruebas auxiliares los complementan, pero no hacen diagnóstico. Y los criterios de AMS, cuidado con eso. Entonces, cuando hay una proliferación y la paciente no pueda responder al tratamiento, puede ser por 2 causas. Bueno, generalmente porque es algo que prolifera demasiado. Y lo otro es que de repente la cándida albicans que está creciendo acá constantemente no es una cándida albicans clásica o tradicional. Puede ser una cándida no albicans. Y ahí tenemos 4 serotipos. Tropicalis, subtropicalis
la Gravata y el Crusade. Muy bien. Pues acá surge otra pregunta, ¿no? Entonces, doctor, ¿existen cándidas complicadas y cándidas no complicadas? Claro que sí. Se dice que una cándida no es complicada cuando tiene infecciones esporádicas menos de 3 episodios por año. Si una mujer tiene cándida en noviembre del año 2023 y octubre del 2024, otro episodio, es una cándida no complicada, ¿ya? Porque son menos de 3 episodios por año. Normalmente los síntomas son leves a moderados y el germen, si en caso llegásemos a cultivarlo, va a ser el hongo de Candida albicans. Y normalmente se presentan en pacientes inmunocompetentes. Desnutrición o una mala nutrición puede condicionar esto. Y se dice que es complicada, obviamente, cuando tiene más de 3 episodios durante un año. Si una paciente en enero por ir a la playa, a una piscina pública, tiene una infección vaginal por cándida, regresa en abril, mayo, otra vez por un cuadro muy similar, y regresa luego de su pasacalles del Señor Los Milagros, el mismo cuadro similar, eso ya es una infección vaginal recurrente. Por lo tanto, sus síntomas se vuelven cada vez más severos. Y ahí lo primero que nosotros preguntamos es su tercer episodio. Esta no es una cándida albicans tradicional, es una cándida no albicans. Ahí yo podría solicitar un cultivo de secreción vaginal, en ese caso. ¿Okay? O que la paciente esté inmunocomprometida, que esté gestando. Cuando está gestando, obviamente no se cumple el requisito de que tenga 3 episodios. O que la paciente sea diabética. Todo claro, ¿no? Entre complicada y no complicada. Entonces, acá surge lo que es el tratamiento. Y recordemos, chicos, que el tratamiento siempre son para los casos sintomáticos, ¿ok? Sintomáticos, en una candidiasis no complicada. ¿Cuál es el tratamiento? Cada cierto periodo siempre actualizan el tratamiento. Pero el tratamiento gold estándar, según si ustedes revisan el up-to-date, está a la cabeza el fluconazol, con 150 miligramos oral dosis única. Alternativas, tenemos el ibrazofunger de 300 miligramos oral cada 12 horas por un día, o itraconazol 200 miligramos cada 12 horas por un día. Conclusión, la dosis no puede pasar, cuando es una candidiasis no complicada, más de un día. Tratamiento de elección de primera línea, fluconazol. Y si en caso queremos un tratamiento local, clotrimazol al 1% vaginal cada noche por 7 días. Ojo. Y la pregunta surge, doctor, si tengo una paciente gestante, que trata de en el examen, paciente con, no sé, 14 semanas de gestación, con flujo vaginal, con plativa y con cándida, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿No? Recuerden que los azoles son categoría C. Hay un riesgo para el embarazo. ¿Se debe o no se debe utilizar? Dicen que los azoles están contraindicados en el primer trimestre, ¿sí? Idealmente, antes de las 12 semanas. No se debería utilizar. Pero después del primer trimestre, si semana 14, 15, 20, 21, puedes usar azoles, sí, siempre y cuando demuestres que el beneficio supere el riesgo. ¿Okay? Y si por ave no tenemos eso, tendríamos que utilizar violeta de genciana al 1% vía vaginal, una vez cada semana por 3 dosis. ¿Ok? Esa es una aclaración. Y si por A o B, digamos, tuviésemos algún tipo de cándida no albicans, podría ser ácido bórico, o si fuese Crusade, lo que más solo miconazol por 7 a 14. En cambio, la candidiasis vaginal complicada, el tratamiento se debe continuar hasta los 6 meses mínimo, pero se puede expandir hasta un año. ¿Okay? Si es sistémico, se da una dosis de ataque. Fluconazol, 150 miligramos oral cada 72 horas por 2 a 3 dosis. Y mantenimiento una vez al mes. En cambio, el itraconazol, 400 miligramos oral cada mes. Y si fuese tratamiento local,
Entonces tienes que dar clotrimazol vaginal por 14 días y de mantenimiento 100 miligramos una vez cada semana, clotrimazol. Y o nistatina, 100.000 unidades internacionales vaginal cada noche por 14 días. Acá viene Glabratic Crusade, igual no vaginal, 600 miligramos durante 14 días y clotrimazol miconazol para Crusade vaginal durante 7 a 14 días. Otra de las infecciones que vamos a encontrar son la tricomoniasis. La tricomoniasis, doctores, esta es una ITS, ¿ok? Como ven en la imagen, se ve muy claro. Es un flujo tipo exudativo purulento, espumiante, con mal olor, puede ser color amarillo o verdoso. ¿Ya? Es espumiante porque el protozoo, que es la tricomona, con su flagelo, trata de invadir los estratos más profundos del cuello uterino. Y ese movimiento flagelar es lo que crea el aspecto espumiante. Por lo tanto, genera un eritema con prurito y ardor bulbovaginal. Y ese eritema en el cuello uterino se conoce como cuello en frangüesa o cuello en fresa. Si nosotros realizásemos una colposcopía, encontraríamos una cervicitis maculosa o cuello de fresa, ¿no? Por lo tanto, su clínica va a estar relacionada con la disuria y la dispareunia. ¿Okay? Dispareunia. Este cuadro de la tricomoniasis se exacerba más cuando el pH es alcalino o con tendencia a la alcalinidad, mayor a 4.5. Ojo, pestañas y cejas. Si nosotros hacemos un test de KOH a esta paciente, es probable que sea positivo, pero no hace diagnóstico. Bueno, no hace, es una prueba complementaria. Lo que hace realmente el diagnóstico sigue siendo clínico. Si en un caso clínico te pone paciente que tuvo relaciones sexuales hace 5 días, el viernes, por ejemplo, salieron de fiesta, se fueron a la discoteca y terminaron con una persona X, y 3 o 2, 5 días después la paciente presenta un exudado purulento, espumoso, con mal olor, verdoso, que al examen clínico se ve una cervicitis maculosa o enfangüesa, obviamente, y un test de aminas positivo, probablemente sea una tricomonia. ¿Okay? Pues lo que sigue mandando sigue siendo la clínica. Exudado purulento, con antecedente de relación sexual de riesgo, ya. Tal como describe la clínica, eso es una tricomoniasis. ¿Okay? Una tricomoniasis. Y por lo tanto se convierte en una infección de transmisión sexual, es una ITS. Por lo tanto, hay que dar tratamiento no solamente a la paciente, sino decirle también contáctate con tu pareja actual para que también reciba tratamiento, porque si no, este problema se va a comenzar a generalizar. Tratamiento, metronidazol, 2 gramos, dosis única, o 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Asociado a tinidazol, 2 gramos oral, dosis única, o 500 miligramos oral cada 12 horas por 5 días. ¿Muy bien? Excelente. Ajá. Bueno, acá tenemos todo un grupo de enfermedades, ojo, todo, gonorrea, clamidia, micoplasma, uroplasma, que producen exudado purulento proveniente del endocervix. Ya no se trata de una infección superficial, sino que el flujo purulento ya viene desde adentro, ¿sí? Prácticamente del endocervix. ¿Ya? Si hay una pregunta que diga purulento del endocervix o flujo purulento del cervix, obviamente es como que viene de adentro, así como la imagen, es claro, ¿no? Por lo tanto, todos estos diagnósticos, cuando tengan al examen clínico un exudado vaginal proveniente del orificio cervical externo o del canal cervical o del cervix, estamos hablando de 4 enfermedades: clamidia, micoplasma, uroplasma o gonococo. Y todas estas se diagnostican por cultivo de secreción vaginal, del exudado. Entonces, la que nos indica acá es cuál es el problema de este grupo de enfermedades, que todas tienen un alto riesgo para complicaciones, como que una enfermedad pélvica inflamatoria y o secuela de infertilidad o esterilidad. Al igual que la tricomoniasis, esta también son un grupo de ITS, por lo tanto el tratamiento también va para la pareja, ¿ok? Para la pareja.
Y este grupo está conformado por la gonorrea. Es decir, la gonorrea puedes dar ceftriaxona, 500 o 1 gramo intramuscular, dosis única, y se acabó el problema. Y si fuese alérgica a la ceftriaxona, podrías dar gentamicina, 240 miligramos intramuscular, más acitromicina, 2 gramos oral, dosis única. ¿Ok? Pero si tenemos que una clamidia, trachomatis, un mycoplasma gentellatum o minis, o un ureoplasma urolíticum, el tratamiento inicial es con doxiciclina, 100 miligramos oral cada 12 horas o 200 miligramos oral cada 24 horas por 7 días, en cualquiera de los esquemas. Si fuese alérgica a la doxiciclina, no, por resistencia, usamos un macróleo. ¿Cuál es? Acitromicina, 1 gramo oral, dosis única. Pongo acá embarazo porque la doxiciclina no se puede usar en el embarazo. Quiere decir, doctor, ¿hay gestantes que pueden tener estas enfermedades? Claro que sí. Principalmente la clamidia, ¿ok? Y la paciente gestante, no sé, 12 semanas o 10 semanas de gestación, viene por un cuadro purulento de ser gestando, lo más probable es que sea clamidia. Y no lo va a dar doxiciclina, ni a bala. Tengo que darle, ¿qué cosa? Un antibiótico que no genere, que el beneficio supere el riesgo. En este caso, acitromicina, un macróleo. Acitromicina, 1 gramo oral, dosis única, ¿ok? En caso de gestantes. Acitromicina, 1 gramo oral, dosis única. Muy bien. ¿Todo claro ahí? Asumo que sí. Muy bien. Y lo otro, tenemos las infecciones que no producen flujo vaginal, pero que son ITS, sífilis, chancro, granuloma inguinal, o la famosa donovanosis, linfogranuloma venéreo, el herpes simple, el papilomavirus humano y el molusco contagioso también son infecciones que no producen flujo vaginal, pero son consideradas ITS. Muy bien. Hablemos de la sífilis un poquito, la que nos interesa principalmente. La sífilis es causada por el agente Treponema pallidum. Su periodo de incubación es más o menos de 10 a 90 días, es decir, mucho para poder diagnosticar. Pero hay algo que sí debemos aprender al examen, por lo menos, es que la sífilis primaria a nivel genital te va a generar, ¿qué cosa? Una úlcera indurada, si no duele. Si tú, por ejemplo, no, se veía bastante hace 30 años cuando la gente salía mucho a discotecas y todo eso, ¿no? Había un poco más de libertinaje, pasaba 2, 3 semanas y tenía una úlcera endurada, ¿no? Tanto el hombre o la mujer, de bordes netos y fondo limpio, así como en la imagen, ¿no? Que resolvían espontáneamente. Era una sífilis, definitivamente, ¿no? Y si fuese secundaria, doctor, que va a generar un condiloma plano o lesiones cutáneas y mucosis. El diagnóstico de la sífilis se hace por pruebas treponémicas, que son específicas, y las pruebas no treponémicas, que son inespecíficas. Por ejemplo, el BDRL, el RPR, ¿no? O el FTA para pruebas específicas. Lo que nos interesa acá es el tratamiento. ¿Cómo tratamos la sífilis? Penicilina G benzatínica, 2.4 millones, intramuscular una vez, y se acabó. Y si fuese gestante, doctor, 3 dosis, una vez por semana, hasta completar 7.2 millones de unidades. Alternativas ante una reacción o alergia a la penicilina tenemos la doxiciclina y la ceftriaxona. Doxiciclina, 100 miligramos vía oral, 2 veces al día durante 14 días. O ceftriaxona, 1 gramo diario, intramuscular o intravenoso durante 10 a 14. Yo me quedo con la penicilina, la verdad. El examen clínico y las pruebas serológicas no treponémicas, siempre, cuando se cumple el tratamiento de sífilis, tú tienes que hacerle seguimiento a la paciente, ¿ya? ¿Y cómo se hace seguimiento? Con pruebas no treponémicas. A los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses. Muy bien. La otra patología, que es una úlcera genital, es el chancro blando. El chancro blando.
Este chancro está generado por el Haemophilus ducreyi. Son lesiones muy dolorosas y múltiples, con fondo oscuro. ¿Ya? Es una úlcera dolorosa, necrótica. ¿Ya? La principal característica de unas múltiples úlceras a nivel genital es que es dolorosa. ¿Ya? El periodo de incubación es muy rápido. Como es una ITS clásica, ¿no? Viernes o sábado, las pacientes siempre te buscan el martes o miércoles. Así es simple. Lo digo por la práctica. Y el tratamiento es, ¿qué cosa? Dar acitromicina, 1 gramo oral, dosis única, y se acabó el problema. La otra, menos frecuente, es la donovanosis, o famoso granuloma inguinal, generado por Calinobacterium granulomatis. Su clínica son pápulas dolorosas confluentes que se ulsuran. Pápulas dolorosas confluentes que ulsuran. Y pueden producir un linfedema, ojo. El diagnóstico es histológico, si es una biopsia, definitivamente, y encuentra los famosos corpúsculos de Donovan. El tratamiento, doxiciclina, 100 miligramos oral cada 12 horas por 3 semanas, 21 días. ¿Bien? La otra es el famoso linfogranuloma venéreo. Ya prácticamente es una reliquia de las ITS, pero todavía se puede presentar en pacientes con VIH o drogadictos. El agente es la clamidia, los subtipos L1, L2 y L3. ¿Cómo se caracteriza este linfogranuloma venéreo? Por presencia de lesiones ulcerativas vulvares y perianales. Puede haber linfoadenopatía regional supurativas o puede generar secuelas cicatriciales con linfedema. Tratamiento, el doble, doxiciclina, 200 miligramos oral durante 21 días. Bien, cuidado. Granuloma inguinal, 100. Linfogranuloma venéreo, 200. El herpes genital. El herpes genital es otra lesión ulcerativa que no produce flujo, pero que sí genera, ¿qué cosa? Dolor. Son lesiones vesiculares ulceradas muy dolorosas, muy dolorosas. El responsable del herpes genital es el virus, el herpes simple tipo 2, el más frecuente. Tiene una incubación más o menos de 2 a 7 días, igualito que el grupo de ITS de úlcera clásica. Un fin de semana y la paciente viene siempre martes, miércoles o pues, hasta viernes, porque el dolor es clásica y la paciente no puede sentarse. La clínica va a depender mucho de si es prima infección, si es latencia o si es reactivación. Pero en la prima infección, vuelvo a repetir, son vesículas ulcerativas muy dolorosas que se remiten espontáneamente. ¿Okay? En unos 7 a 3 semanas. Pueden ir acompañados de ¿qué? De fiebre, cefalea, adenopatías. Cuidado, chicos. Si ustedes alguna vez salen y tienen fiebre, cefalea, revisen la parte genital siempre. ¿Okay? Y el tratamiento sintomático sigue siendo aciclovir, 400 miligramos oral cada 8 horas por 7 a 10. Y el último, que esto que me imagino que lo van a hablar en tema de cáncer de cuello uterino, que es la papilomatosis genital, que es la ITS más frecuente. Si yo pongo el examen ITS más frecuente, ¿cuál es? PDH. ¿Ya? PDH. El PDH es un virus ADN que tiene afinidad por la piel y las mucosas. Se replica en las células del estrato basal, los que están relacionados con las verrugas anogenitales, es el tipo 6 y 11, y los que están generados por el cáncer de cuello uterino, el tipo 6 y 18. Pero recuerden que existen más de 250 serotipos. Más. Y el último grupo tenemos el molusco contagioso, ¿no? Que es un poxivirus ADN, causa infección crónica y localizada, tanto donde en la vulva y cara interna de los muslos. Son lesiones papulares rosadas con umbilicación central. ¿Ya? Es clásica, ¿no? En una paciente le examinas un montón de lesiones y piensan que es herpes, pero no es herpes, porque los herpes son confluyentes, dolorosos. El molusco contagioso no. El tratamiento es cauterización. Tú ves la lesión y hay que cauterizar, porque eso no remite espontáneamente o tarda en la remisión. Puede ser crioterapia, curetaje o cauterización láser, eléctrica, lo que ustedes siempre hay que cauterizar. Por frío o por calor, pero se tiene que cauterizar. O si no se hace un curetaje, ¿sí?
comienza a recepcionar uno por uno. Para terminar, de 3 patologías que sí o sí deben conocerlo y manejarlo adecuadamente: la vaginosis candidiásica, la vaginosis bacteriana y la vaginitis tricomoniásica. Les dejo este cuadro para que lo puedan analizar, ¿ya? Aquí tienen los síntomas más importantes y obviamente probablemente venga el examen. Probablemente. Muy bien. Recomiendo siempre, y ustedes también como futuros médicos, responder una buena higiene, ¿ya? 1 vez al día o 2 veces al día como máximo. Los productos de higiene de preferencia tienen que ser jabones neutrales. Se puede usar pero los prebióticos o los probióticos, ¿ya? Prebióticos planos, cereales, todos. Los probióticos, productos farmacológicos, que de acuerdo a la presentación hay estudios que ya lo pueden vender. Lo que debemos evitar son las malas prácticas, ¿no? Una higiene íntima mayor de 2 veces. Hay personas que van a orinar, se lavan, van a orinar, se lavan. Eso altera prácticamente todo el pH vaginal. Jabones con desodorante, las duchas vaginales por favor está proscrito. Antisépticos, peor, ¿no? Y la protección higiénica, toallas, tapones. Hay que, como les digo, no está mal utilizarlas, no hay que tener un correcto uso de esto, ¿ok? Porque hay pacientes que no están menstruando y siguen usando toalla higiénica. Eso sucede porque tienen otro tipo de problema. Bueno, chicos, gracias por la atención. Ha sido un tema un poco muy extenso, de resumir en 1 hora. Espero que haya sido de utilidad y cualquier cosa,